¿No te parece increíble cómo, en los últimos años, la inteligencia artificial ha pasado de ser un tema de ciencia ficción a algo que está en nuestra vida diaria? A veces ni nos damos cuenta, pero ya está en casi todo lo que hacemos. Es cierto. Lo curioso es que muchas personas usan inteligencia artificial sin saberlo. Por ejemplo, cuando piden recomendaciones de películas o incluso cuando escriben un mensaje y el teléfono sugiere la siguiente palabra. Pero, aunque la usamos todos los días, sigue habiendo muchas dudas y temores. ¿Realmente la inteligencia artificial va a mejorar nuestra vida? ¿O podría traer problemas que todavía no imaginamos? Esa mezcla de entusiasmo y preocupación es muy común. Hoy vamos a intentar ver el tema desde varios puntos de vista. Hola a todos y bienvenidos a Hola Podcast. Yo soy Alba. Y yo soy Carlos. Nos alegra acompañaros en este episodio, donde vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y el futuro. Un tema que, como hemos dicho, está cada vez más presente en nuestras conversaciones y en nuestra vida. Para empezar, quiero compartir una situación cotidiana. Hace unos días estaba cocinando y no recordaba una receta. Busqué en Internet y en segundos una aplicación me sugirió no solo la receta, sino también los ingredientes que tenía en casa, y hasta me propuso un menú semanal. Todo eso gracias a la inteligencia artificial. A mí me pasó algo curioso en el trabajo. Recibí un correo que parecía escrito por una persona, pero era una respuesta automática generada por la IA de la empresa. Me di cuenta de que, aunque era eficiente, le faltaba ese toque humano, esa empatía que solo una persona puede dar. Si lo pensamos bien, la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra rutina. Por ejemplo, cuando usamos el móvil, la mayoría de las aplicaciones utilizan IA para ofrecernos anuncios, noticias o música personalizada. A veces me sorprende lo bien que aciertan, pero también me preocupa cuánta información tienen sobre mí. Sí, el tema de la privacidad es fundamental. Cuanto más usamos estas tecnologías, más datos compartimos. A veces se olvida que detrás de cada recomendación hay un análisis de nuestros gustos, hábitos y hasta de nuestras emociones. Por ejemplo, tengo una amiga que utiliza una pulsera inteligente para hacer deporte. La pulsera analiza su ritmo cardíaco y le recomienda cuándo descansar o cuándo esforzarse más. Es útil, pero también da un poco de miedo pensar que una máquina sabe tanto sobre tu cuerpo. Es verdad. En mi caso, uso una aplicación para aprender idiomas que utiliza inteligencia artificial para corregir mis errores y adaptar las lecciones a mi nivel. A veces me motiva mucho, pero otras veces siento que me falta la interacción real con una persona. Por muy avanzada que sea la tecnología, creo que todavía no puede sustituir la espontaneidad y los matices de una conversación humana. Estoy de acuerdo. La IA puede ayudarnos a mejorar, pero la comunicación humana tiene algo especial que las máquinas, por ahora, no pueden imitar completamente. Sin embargo, es innegable que cuanto más la usamos, más cómoda se vuelve nuestra vida. No solo nos facilita tareas, sino que también nos da acceso a información y recursos que antes eran impensables. Pero, por otro lado, cuanto más dependemos de la inteligencia artificial, más difícil es desconectar. ¿No crees que podríamos perder ciertas habilidades? Por ejemplo, antes era normal recordar números de teléfono o leer mapas. Ahora todo lo hace el móvil por nosotros. Es cierto. A veces pienso que si un día no tuviéramos acceso a la tecnología, nos costaría mucho hacer cosas que antes eran básicas. Eso me hace reflexionar sobre la importancia de mantener un equilibrio entre aprovechar la inteligencia artificial y no perder nuestras capacidades. Cambiando de tema, hablemos del mundo laboral. Se dice que la inteligencia artificial va a transformar muchos empleos. Por un lado, puede hacer el trabajo más eficiente y seguro, pero por otro lado, hay miedo a que muchas personas pierdan su empleo. Yo tengo un conocido que trabaja en una fábrica donde se han instalado robots inteligentes. Ahora muchas tareas que antes hacían los trabajadores las hacen las máquinas. Al principio hubo preocupación, pero con el tiempo, algunos empleados se formaron para controlar y mantener los robots, y ahora tienen un trabajo diferente, más técnico.
Ese es un buen ejemplo de cómo la inteligencia artificial no solo elimina empleos, sino que también crea nuevas oportunidades. Sin embargo, no todos los sectores se adaptan igual de rápido. Por ejemplo, en la banca o en la administración, muchos procesos se han automatizado y algunos puestos han desaparecido. Sí, y no solo en trabajos manuales. Incluso en profesiones como el periodismo, la IA puede redactar noticias básicas o analizar datos rápidamente. Pero hay tareas, como investigar a fondo o hacer entrevistas, que siguen necesitando el criterio humano. También existe el riesgo de que los algoritmos tengan prejuicios. Hace poco leí sobre un sistema de selección de personal que sin querer discriminaba a ciertos candidatos porque se había entrenado con datos antiguos. Si no se revisan bien estos sistemas, se pueden repetir los errores del pasado. Por eso es tan importante que las empresas y los gobiernos controlen cómo se usa la inteligencia artificial. No solo se trata de eficiencia, sino de justicia y de proteger los derechos de las personas. Y como decías antes, la formación continua es clave. Si aprendemos a trabajar con la tecnología, tendremos más posibilidades de adaptarnos a los cambios. Exacto. Cuanto más se invierta en la educación y el desarrollo de nuevas competencias, más fácil será para la sociedad aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial sin dejar a nadie atrás. Aprovechando que hablamos del futuro, quiero comentar una estructura muy útil en español para expresar hipótesis o posibilidades. Por ejemplo, usamos el condicional para decir, si la inteligencia artificial siguiera avanzando, podríamos ver cambios enormes en la forma de trabajar. También se utiliza el futuro para expresar consecuencias probables, como la inteligencia artificial cambiará la manera en que vivimos. Es interesante notar que cuanto más se utiliza la IA, más probable es que surjan nuevas preguntas éticas. Os animamos a practicar estas estructuras. Por ejemplo, ¿cómo completaríais esta frase? Si la inteligencia artificial sustituyera a los médicos en algunos diagnósticos, ¿qué consecuencias tendría para los pacientes? Ahora me gustaría hablar de la parte social y ética. Por un lado, la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para mejorar la vida de muchas personas. Por ejemplo, personas con discapacidad pueden usar asistentes virtuales que les ayudan a comunicarse o a moverse por la ciudad. Sí, y también puede facilitar el acceso a la educación. Hay plataformas educativas que se adaptan al ritmo de cada estudiante, lo que ayuda a que nadie se quede atrás. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a estas tecnologías. Eso puede aumentar la brecha entre quienes pueden pagar por ellas y quienes no. Otro aspecto delicado es la privacidad. Cuanta más información compartimos, más fácil es para las empresas o los gobiernos saber lo que hacemos. Hace poco escuché que en algunas ciudades se usan cámaras con inteligencia artificial para controlar el tráfico y la seguridad, pero también pueden usarse para vigilar a la población. Y luego está la cuestión de la responsabilidad. Si una máquina comete un error, ¿quién es el responsable? ¿El programador, la empresa o nadie? Es un debate que todavía no tiene una respuesta clara y que será cada vez más importante a medida que la inteligencia artificial tome decisiones más complejas. Tampoco podemos olvidar el efecto psicológico. Si dependemos demasiado de la IA, corremos el riesgo de perder habilidades sociales o de dejar de pensar de forma crítica. Sin embargo, otros defienden que, si se usa bien, la inteligencia artificial puede dejarnos más tiempo para actividades creativas o para disfrutar de la vida. En el fondo, la inteligencia artificial no es ni buena ni mala en sí misma, sino que depende de cómo se utilice. Es una herramienta muy potente, pero también puede ser peligrosa si no se controla adecuadamente. Por eso es fundamental que la sociedad participe en el debate sobre cómo queremos usar la inteligencia artificial y que se establezcan normas claras para proteger a las personas. Llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿qué tipo de futuro queremos? ¿Uno en el que la inteligencia artificial tome cada vez más decisiones por nosotros? ¿O uno en el que los humanos sigan teniendo el control? Yo creo que deberíamos buscar un equilibrio.
aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial, pero sin perder nuestra capacidad de decidir y de pensar por nosotros mismos. Por ejemplo, podríamos exigir leyes que protejan nuestra privacidad o que prohíban el uso de la IA en ciertas áreas sensibles. También sería importante invertir en educación para que todos podamos entender cómo funciona la inteligencia artificial, y no solo unos pocos expertos. De esa manera, más personas podrían participar en las decisiones sobre su uso. Y por supuesto, habría que garantizar que la tecnología esté al servicio de la sociedad, no solo de las empresas. La inteligencia artificial debería ayudar a reducir desigualdades, no a aumentarlas. Os animamos a reflexionar. Si pudierais decidir, ¿en qué áreas permitiríais que la inteligencia artificial tuviera más presencia? ¿Y en cuáles pondríais límites? Pensadlo y compartid vuestras ideas con nosotros. Hoy hemos visto que la inteligencia artificial ya es una realidad en nuestra vida diaria, desde la cocina hasta el trabajo, pasando por la forma en que aprendemos y nos relacionamos. Puede ser una herramienta muy útil, pero también plantea retos importantes. Hemos hablado de los riesgos en el mundo laboral, la privacidad, la ética y la responsabilidad. Pero también de las oportunidades para mejorar la vida de las personas, especialmente si la tecnología se utiliza de manera justa y equilibrada. Hemos recordado que el futuro de la inteligencia artificial no está escrito. Depende de las decisiones que tomemos ahora, tanto a nivel personal como social. Por eso es tan importante informarse y participar en el debate. Nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que la inteligencia artificial mejorará el mundo o traerá más problemas? ¿Qué experiencias habéis tenido con esta tecnología? ¿Qué límites pondríais? Dejad vuestros comentarios y contadnos vuestras ideas. Nos encanta leer lo que pensáis y aprender juntos a través de este canal. Esto ha sido todo por hoy en Hola Podcast. Os esperamos en el próximo episodio para seguir reflexionando sobre temas que nos afectan a todos. ¡Hasta la próxima!